Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros, buenas tardes, colegas. Bienvenidos otra vez a lo que es la segunda sesión que corresponde a emergencias obstétricas y claves roja, azul y amarilla. Vamos a continuar con lo que es la segunda ponencia, ¿no? A nombre de Capacitaciones en Salud, muchísimas gracias por su participación. Bien, hablamos lo relacionado a cómo actuaríamos o cómo sería nuestra forma de atender a las pacientes que se presentan pues en las emergencias, ¿no? Cuando nosotros hablamos de emergencia, queremos decir que es un cuadro ya un poco complicado, un cuadro complicado ya que la mujer se presenta pues a una institución de salud y le tenemos que brindar las atenciones que corresponden. Pero para ello necesitamos conocer, necesitamos saber qué tipo de función o qué tipo de actuación tenemos que realizar con esa paciente, qué es lo que presenta la paciente, cuál es el cuadro que presenta la paciente en ese momento y que se ha convertido en una emergencia. Entonces, empezamos a recordar, ¿no? Que una emergencia considerada en obstetricia es hablar de las hemorragias. Hemorragias del primer trimestre, hemorragias del segundo trimestre, las hemorragias posparto. Es una emergencia, definitivamente, ¿no? La paciente se puede morir y no solamente ella, sino también se puede morir pues el producto de la concepción, ¿no? Entonces, tenemos que actuar en ese momento, tenemos que conocer qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a cumplir, ¿no? Para que la paciente pues se recupere del estado en que ha llegado, ¿no? Hemorragias del primer trimestre, los aborto, ¿no? Realmente clasificado como inevitable, completo, incompleto, abortos retenidos, abortos sépticos, y en la que tenemos pues definición, una definición por la OMS, definición por la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, en la que nos dice pues que es la expulsión del feto antes de las 22 semanas. Un feto que todavía no es viable, por supuesto. Con 22 semanas estamos hablando ya de antes hablando de un parto inmaduro. Hoy en día está considerado pues un aborto, ¿no? Menos de 22 semanas o está en las 22 semanas, estamos hablando pues de un aborto. Con un peso que sea de 500 gramos o inferior a 500 gramos, estamos hablando de un aborto. Pacientes que se presentan con un sangrado masivo en un hospital, en un centro de salud, en una posta de salud, ¿no? Si es en una posta de salud, tenemos que hacer el diagnóstico respectivo y tenemos que realizar la referencia del caso, ¿no? Nosotros para eso tenemos que manejar ello, para eso tenemos que saber algo de teoría, para eso tenemos que saber, pues, cuáles son las indicaciones que se les tiene que dar a estas pacientes que llegan, pues, presentando un cuadro de hemorragia porque ha habido un embarazo de por medio o porque todavía persiste el embarazo. Entonces, ahí tenemos que saber actuar, ahí tenemos que saber diagnosticar, ahí tenemos que saber referir a la paciente. Trabajar en una posta es muy diferente a un centro de salud, es totalmente diferente en una posta o en un hospital de nivel 1, ¿no? Totalmente diferente. Las postas pues son pequeñas, no tenemos especialistas, entonces, mayormente lo que hacemos son referencias, pero para hacer las referencias tenemos que diagnosticar, tenemos al menos que saber dar un diagnóstico presuntivo, tenemos que poner los datos correspondientes, tenemos que utilizar términos que realmente corresponden a lo que presenta la paciente, ¿no? Entonces, la OMS nos los define como la interrupción del embarazo cuando el feto todavía no es viable, ¿no? No es viable porque todavía
no puede respirar por sí solo. No es viable porque todavía no está desarrollado totalmente, o sea, está formado, por supuesto, ¿no? Tiene todos sus órganos, pero todavía no han desarrollado, todavía no están esos ojos formados, todavía no están esos oídos con sus membranas correspondientes que les permite escuchar, todavía no hay un pulmón en el que tenga el surfactante que le ayude a respirar fuera del útero materno. O sea, estamos hablando pues de una situación delicada, estamos hablando de algo que tenemos que conocer, ¿no? Y por supuesto que está en vida, está en juego la vida de la paciente. Una paciente que presenta una hemorragia y que tiene una hemoglobina baja, ¿no? Está sangrando desde hace una hora. ¿Cómo va a llegar? ¿En qué situaciones va a llegar a nuestro centro de salud, a nuestra posta de salud? Va a llegar pues en una situación muy crítica, ¿no? En el que inmediatamente, ¿cuál es la actuación? Una paciente llega así en ese estado crítico. En el momento en que yo veo un sangrado, tengo que correr a poner una vía. Necesito una vía inmediatamente, porque si no, luego no la voy a encontrar. Una vez que la paciente entre en un shock hipovolémico, las venas se esconden, no es fácil ya. Entonces, las actuaciones son rápidas. Y veo que una paciente está sangrando, ¿no? Inmediatamente lo que hacemos es poner una vía con un buen catéter, ¿no? Lo que se usa pues, en los hospitales, catéter número 16, catéter número 18, porque de repente esa paciente va a necesitar pues una transfusión o esa paciente va a necesitar pasar pues a una cirugía, ¿no? A sala de operaciones, por lo tanto necesita tener un buen catéter, ¿no? Entonces, esa es una forma de actuar, ¿no? Ese es el manejo que se le da a una paciente que llega pues sangrando. Inmediatamente, mi primero, lo que puedo ver, ¿no? Porque estoy mirando a la paciente que está sangrando, pues inmediatamente es la vía, inmediatamente es subirla a la camilla, inmediatamente es, a ver, está embarazada o no está embarazada, de qué tiempo tiene, ¿no? Porque si es un feto que pasa las 22 semanas, pues tenemos que intentar salvar la vida, intentar que ese aborto pues no continúe, ¿no? Que ese cuello uterino no continúe, aunque nosotros sabemos que un cuello uterino que está dilatado con 4 centímetros ya es imposible detenerlo, es imposible detener el parto, ¿no? Ese cuello uterino ya pues se abre, sí o sí se va a abrir, por mucho descanso, por mucho reposo que pueda tener la paciente. Llega a 4 centímetros, ya entra en un franco trabajo de parto. Por lo tanto, pues es imposible detener ello, ¿no? Si es una paciente que todavía está dilatando con 2 centímetros o menos de 3 centímetros, pues es el reposo, es, ¿no? El reposo absoluto para poder detener, pues, que ese cuello uterino se siga abriendo, ¿no? Entonces vemos la viabilidad fetal, vemos si ese feto está viable o si ese feto, pues, aún no. Podemos detectar latidos cardíacos en una puesta de salud, lo tenemos para detectar, ¿no? Podemos utilizar la máquina o podemos utilizar nuestro propio fetoscopio, que todavía lo mantenemos en una puesta de salud. Podemos visualizar de repente movimientos fetales o de repente preguntarle a la paciente. Bueno, ya hacemos toda una historia, ¿no? Pero la actuación es, si veo una paciente que está sangrando, lo primero que hago es pues echar la camilla y colocar una vía. Luego ya me encargo del resto, ¿sí? Bien, entonces aquí vamos a repasar solamente, ¿sí? Un breve repaso para poder llegar a la filmina que nos quedamos el día 13, ¿no? En el que fue pues la primera ponencia, ¿no? Los abortos inevitables, ¿no? Que lo hemos visto desde que nos estamos formando en la universidad, desde que éramos estudiantes, hemos estado escuchando o leyendo en la literatura, en los libros, qué cosa es un aborto inevitable. Desde el momento en que el cuello uterino se abre, que pasa los 3 centímetros, empezamos a hablar ya pues de algo inevitable, ¿no?
Los abortos sépticos que se producen porque ingresa una bacteria hacia donde está el feto, ingresa lo que es por el cuello uterino, invade lo que son el anus, el corio, y por lo tanto infectan ahí dentro de lo que está el feto, ¿no? Dentro de lo que es el líquido amniótico, como esta bacteria, este germen puede ingresar, las facilidades del caso se les da, ¿no? Un cuello que de repente ha estado lastimado o ha habido una pérdida de líquido amniótico en la que el paciente no ha tenido la precaución, no se ha dado cuenta, pues esta bacteria ingresó fácilmente. Y mira, puede provocar un séptico, ¿no? O sea, ya hay una infección de por medio. Esta paciente pues se presenta ya pues con sangrado y con mal olor y con una hipertermia. Estamos hablando de aborto séptico. Los abortos fallidos o retenidos, llamados así porque, bueno, fallido porque se detuvo, ¿no? Falló. ¿Mm? Retenido porque está allí y se mantiene, ¿no? O también llamado frustro, se hizo frustro, se quedó allí nomás, ya no siguió creciendo. Son pues llamados así, considerados así, y es un tipo de aborto natural. Entonces, ¿qué llamamos a un aborto de tipo natural, ¿no? Algo que el cuerpo pues no lo consiente y por lo tanto no permite que siga pues desarrollándose, ¿no? Y estos permanecen durante un tiempo, ¿no? Considerable en lo que es el útero materno sin ser expulsado. Bueno, si no ha habido manipulación de por medio, el feto se puede macerar allí dentro. No hay una manipulación, o sea, no ha habido ningún tipo de material ni nada que se haya pues introducido por el útero de la madre, por lo tanto, pues no ha habido infección, no hay ningún tipo de germen allí que pueda provocar que se infecte, ¿no? Se maceró, murió, no siguió creciendo, se murió, se quedó allí nada más. Y por lo tanto se va a macerar y no va a provocar nada. Pues va a pasar un tiempo en la que la paciente pues se va a notar ella misma, no siente síntomas, desaparecieron los síntomas, ¿no? Porque se murió el producto. Por lo tanto, la paciente se acerca pues diciendo de que los síntomas han desaparecido y que siente pues una flacidez en su abdomen, pero nada más, no hay dolor, no hay sangrado de por medio. Entonces, ¿cómo se detecta? Pues la paciente esté consciente de que ha estado embarazada. Entonces, inmediatamente lo que hacemos es una ecografía. Tenemos que enviar una ecografía porque tenemos que constatar, ¿no? Que si ese embarazo continúa su curso, o está esto, o está así, frustro, ¿no? Bueno, y dependiendo del tiempo gestacional que tiene la paciente menos de 12 semanas, pues lo que se hace es ayudarla a expulsar con los fármacos, ¿no? En este caso, pues usando los tocolíticos, como es la oxitocina, a lo que hace es provocar un trabajo de parto y que la persona, la madre, la mujer, lo pueda expulsar, ¿sí? No es necesario una cesárea para ello. Los abortos completos e incompletos, bueno, completo, como lo dice la palabra, suele ser expulsado en su totalidad. Todo el producto es expulsado. O sea, se desprende todo, ¿no? Se desprende la placenta y por lo tanto el feto es expulsado en su totalidad. La paciente se queda muy bien porque no hay restos de por medio, ¿no? Lo contrario de un aborto incompleto, ¿no? La parte de feto de los productos de la gestación permanecen, hay unas partecitas que permanece dentro del útero materno, ¿no? Puede ser estos abortos incompletos, que pues bueno, muchas veces suelen ser inducidos, ¿no? Como también, pues claro que sí, hay abortos que son, bueno, lo que hemos dicho, natural, ¿no? Es algo que se produce por X motivo, por X causa, ¿no? Los abortos incompletos, de repente, pues, porque un cuello uterino está muy débil, ¿no? Un cuello uterino que ha sido, pues, manipulado y por lo tanto, pues, ha quedado, pues, sin fuerza, por decirlo así, ¿no? Muy fácil, es un cuello uterino que se abre, es lo que se llama un cuello dehiscente, ¿no? Conforme lo tocamos, pues se abre. Entonces, cuando hay un producto y el embarazo sigue creciendo,
pues el peso del producto va a hacer que el cuello uterino se abra fácilmente y que no salga completo, ¿no? Se van a quedar restos que luego pues van a tener que ser sacados a la fuerza, ¿no? A través de lo que es un legrado uterino o lo que se usa hoy en día el AMEU, la aspiración manal endouterina. Y aquí el embarazo ectópico, que es otro de las emergencias que se suelen presentar pues en los hospitales, en los centros de salud, en la posta, bueno, en cualquier institución que corresponde a salud, ¿no? La paciente a veces hace la consulta, ¿no? Porque tiene mucho dolor en uno de los laterales del abdomen, en uno de los trompas uterinas. La paciente se suele quejar, ¿no? Dice, pues suelo tener cierta molestia en lo que es el lado derecho o el lado izquierdo. Bueno, a veces le asumimos porque hay una inflamación de por medio, ¿no? No nos percatamos de que pueda estar diciendo de que es un ectópico. Entonces, no la manipulamos y la decimos, pues regresa dentro de un mes, bueno, los primeros controles prenatales como son, ¿no? Ya sabemos que son mensuales, que son quincenales y luego se vuelven semanales, ¿no? Entonces dejamos que avance ello, sin querer, ¿no? Sin querer, ¿no? Porque son consultas. Cuando hacemos consultorios, ¿no? ¿Qué es lo que se suele hacer pues, todos los días cuando se trabaja en una posta de salud? Porque allí no hay rotación para nada. Allí tu trabajo es hacer consultorios todo el tiempo, ¿no? Por lo tanto, pues te llega a pacientes embarazadas con este tipo de problema. Y al que a veces, pues, no le hacemos caso y le decimos, pues lo que tiene que hacer es tener un reposo relativo, ¿no? O sea, las pacientes que trabajan, pacientes que están embarazadas y están trabajando. Entonces se acercan porque tienen, pues, ese tipo de molestia y a veces decimos, pues, intenta reposar lo más que puedas, ¿no? Estás inflamada porque estás trabajando, pero no nos percatamos de que pueda ser un ectópico. Al menos que la paciente pues tenga dentro de sus antecedentes que ya presentado un ectópico anterior, ¿no? Allí sí es otra cosa, ya. Allí la actuación cambia, ¿no? Ya hay un antecedente de por medio y ya la paciente está presentando síntomas. Eso me está indicando que se puede volver a presentar el ectópico, ¿no? Entonces ya tomo las medidas necesarias. ¿Y qué se hace en este momento? Una ecografía. ¿Mm? Yo quiero asegurarme de que es un ectópico y a través de la ecografía es la que me va a confirmar al 100% de que es un ectópico, ¿no? Para luego derivarla, porque si estamos en una posta de salud, pues no podemos hacer nada, ¿no? No tenemos especialista, por lo tanto, tenemos que hacer la referencia del caso, ¿sí? Entonces, los ectópicos que bueno, pues se suelen tomar nombres de acuerdo a la zona donde se han quedado, ¿no? Aquí, por ejemplo, embarazo ampular, ¿no? Miren, se quedó aquí. Los embarazos ísmicos, embarazo intersticial, abdominal, cervical, ovárico y fímbrico, ¿no? Entonces se quedaron en el lugar que no correspondía. Los embarazos se tienen que implantar dentro del que es el fondo uterino, ¿no? Allí tienen que quedarse, allí tienen que crecer, allí se tiene que desarrollar en lo que es el fondo uterino, no aquí, en ningún otro lado, porque esa zona no está preparada como para que el embarazo siga creciendo. Es una zona así, ¿no? Es una parte interna de lo que constituye, pues, órganos femeninos, ¿no? La trompa uterina es la zona donde se produce el embarazo, donde se va a dar la fecundación, donde el óvulo con el espermatozoide se van a unir, nada más. Luego tienen que avanzar tras sufrir una serie de divisiones y implantarse en lo que es el fondo uterino. Allí el feto allí el feto va a crecer, allí el feto se va a quedar hasta que cumpla las 40 semanas.
Luego no. Si queda en otro lado, estamos hablando de un ectópico, ¿no? Bien. Y bueno, pues existen factores que van a ayudar a que sea un embarazo ectópico, ¿no? Que esté fuera de lo que es el fondo uterino, como por ejemplo un embarazo ectópico anterior, pues el riesgo de que vuelva a presentar el ectópico, ¿no? Inflamación o infección, pues sí, que hay una inflamación a nivel de las trompas uterinas, va a impedir que avance hacia el fondo uterino, ¿no? Los tratamientos de fertilidad también muchas veces son factores que ayudan a que se formen un ectópico. Una cirugía, por ejemplo, ¿no? Porque hay una obstrucción de trompa uterina, pues va a hacer que se forme una cicatriz y que ese embarazo siga avanzando y se implante en el fondo uterino, ¿no? Por lo tanto, se convierte en un ectópico. El uso del DIU, ¿no? El uso de la T de cobre, no de los otros DIU. Ahora hablamos pues de dispositivos intrauterinos revestidos de levonorgestrel, o sea, revestidos de una hormona. Hablamos de DIUs, ¿no? De plata, o sea, está constituido por la plata, por lo tanto, no va a ocasionar pues una inflamación a nivel de las trompas uterinas. DIU, el DIU de cobre, ¿no? La T de cobre, pues bueno, es un mineral que suele pues inflamar, ¿no? Suele inflamar las trompas, suele ocasionar un aumento del flujo al final, por lo tanto, pues puede ocasionar que haya un embarazo ectópico, ¿no? Las pacientes que han usado un DIU por mucho tiempo, pues ha ocasionado ello. Entonces, estos pacientes que dejan de usar el DIU, en este caso la T de cobre, tienen que tener pues un tratamiento para luego embarazarse, ¿no? Para evitar que se convierta un embarazo ectópico. El tabaco, bueno, pues el uso de esta sustancia, ¿no? Que se ha encontrado cuando se hacen los estudios de los embarazos ectópicos, para saber cuál es la causa que ha provocado que se quede allí el embarazo, pues se ha encontrado cierta nicotina. Por lo tanto, pues se aduce que las pacientes que fuman, las pacientes que suelen usar este tipo de sustancia, como la nicotina, pues ocasiona los embarazos ectópicos. Síntomas, vamos a ver cuáles son esos síntomas. Bueno, ya sabes, si hay un embarazo de por medio, lo que primero que existe es la ausencia de menstruación, ¿no? Si hay un embarazo, la paciente no puede tener una regla. Sensibilidad en las mamas. La paciente, pues, se puede confundir con un embarazo normal, pues es un embarazo, solo que se quedó fuera del lugar indicado, ¿no? Náuseas o vómitos. A medida que el embarazo crece, van apareciendo síntomas como un sangrado vaginal ligero, ¿no? Bueno, no en todas, ¿no? Lo que sí se suele ver es el muchísimo dolor que presenta la paciente en alguna de las zonas. Si el embarazo sigue creciendo, puede provocar la rotura de la trompa. Eso sí, la trompa uterina no es la zona para que crezca un embarazo. La trompa uterina es la zona para que se dé el embarazo, para que se produzca la fecundación, nada más. No es la zona en la que el embarazo va a crecer hasta las 40 semanas. La trompa uterina no es elástica, no va a ceder, ¿no? Y va a llegar un momento en que no puede más y se va a romper. ¿Y qué va a ocasionar con ello? Dolor terrible y sangrado, ¿no? Que va a ocasionar porque estas pacientes, ¿no? Lleguen a emergencia, bueno, se convirtió en una emergencia, ¿ves? Un embarazo ectópico con una rotura de trompa se convierte en una emergencia. Esta paciente, por el sangrado que presenta, van a necesitar una transfusión, van a entrar a una sala de operaciones, van a ser muchas veces que pierdan el útero, que se les retire el útero. Entonces la complicación ya pues se hace grande, ¿no? Entonces, ¿es una emergencia? Por supuesto que es una emergencia. Los embarazos ectópicos son emergencias, ¿no? Desde el momento en que ya se detecta a través de una ecografía, ¿no? Porque nosotros lo podemos presumir, o sea, podemos presentir
que se está tratando de un ectópico a través de los síntomas que nos dice la paciente o a través de un examen. Podemos examinar a la paciente, claro que sí. Le tocamos el lado donde nos dice que le duele, ya sea el flanco izquierdo o el flanco derecho, les duele, les toca y lo tocamos y la paciente va a referir tremendo dolor y vamos a encontrar una masa allí, ¿no? Que ha crecido, pues no, estamos hablando de un ectópico. Inmediatamente, pues esta paciente tiene que ser pues hospitalizada, ¿no? Y más si se rompe la trompa uterina. Y aquí las RPM, vamos a ver, ruptura prematura de membrana, ruptura o RPM, como queráis llamarla, ¿no? Hay unos libros en que lo escriben como ruptura y hay otros como está aquí escrito, ¿no? Rotura o simplemente hablar de RPM. Es aquella que ocurre antes del inicio del trabajo de parto, ¿no? O también se puede presentar antes o después de las 37 semanas de edad gestacional. Bueno, las RPM se pueden presentar pues en cualquier momento, para que el momento en que hay líquido amniótico y empieza a haber una pérdida de líquido, pues estamos hablando de una RPM, ¿no? Que empieza pues a tomar nombre de acuerdo a al tiempo gestacional que tiene la mujer. Una RPM de repente muy precoz, ¿no? Como es de hablar pues de un inmaduro, un feto que tiene 23, 24 semanas, ¿no? Estamos hablando pues de un inmaduro. Puede haber una RPM, por supuesto que sí, ¿no? Pero mayormente se suelen presentar antes o después de las 37 semanas de gestación, ¿no? Dice, se presenta en un porcentaje importante de los embarazos y es una de las principales causas de mortalidad materna neonatal y también causante de partos prematuros, ¿no? Que luego lo vamos a ir recordando porque esta diapositiva ya la hemos hablado el día anterior, ¿no? Y bueno, pues otro dice, se desconoce la causa, pero está relacionado con múltiples factores de riesgo, ¿no? Paciente que ha hecho ya o ha tenido una RPM en su embarazo anterior, corre el mismo riesgo de volverlo a presentar en este embarazo. Infecciones del tracto genital, ¿no? Paciente con mucho flujo vaginal. Ha aumentado estos gérmenes y por lo tanto han llegado pues a picar lo que es el cuello uterino y por lo tanto han ingresado y han hecho pues picor en las membranas y lo que ha ocasionado que se rompan. Y empieza a haber pues pérdida de líquido amniótico, ¿no? Y ocasionar con ello pues eso, la RPM. Hemorragias antes del parto, ¿no? Hace que también se pueda presentar un RPM. Anomalías cervicales, ¿no? Los procedimientos invasivos, el cigarro y otra, mira el cigarro, pues el cigarro se vuelve a encontrar en lo que son aquí las RPM, ¿no? ¿Cuál es la patogenia de las RPM? Es pobre en colágeno, sobre los estudios que han encontrado cuando las pacientes han hecho RPM. El colágeno es pobre allí. O sea, no hay un colágeno resistente. Están las membranas débiles porque el colágeno, ¿no? Es pobre. No hay suficiente colágeno. Está edematizado con depósito de material fibrinoide. Hay material duro allí, ¿no? Y por lo tanto hay un edema. Presenta un adelgazamiento de la capa trofoblástica y decidual. O sea, la capa del trofoblasto, la capa de la decidual, están pues muy adelgazadas, ¿no? Las células deciduales producen prostaglandina C2 y F2, lo que favorece las contracciones principalmente si hay bacterias. Cuando hay bacterias de por medio, va a haber pues una producción de prostaglandinas que hace pues que las contracciones se presenten. Estas contracciones que son liberadas, estas prostaglandinas, perdón, que son liberadas cuando se llega a un término del embarazo, que son las que van a provocar que el cuello uterino se dilate. Son las culpables de los dolores que presenta la mujer.
Pero en este caso de las RPM se ha encontrado ello, ¿no? Se ha encontrado de que existen las prostaglandinas presentes allí, porque han encontrado también pues ciertas bacterias, ¿no? Ciertos gérmenes que han provocado todo ello, ¿no? Que el colágeno sea pobre, que haya material fibrinoide, que la capa esté delgada y por lo tanto empieza a haber producción de esta hormona prostaglandina, ¿no? El manejo, bueno, pues el manejo es cuando hay una RPM, el riesgo es de una infección, ¿sí? Entonces, la profilaxis antibiótica con medicamentos con antibióticos. ¿Qué nos dice aquí el Colegio de Obstetricia y Ginecología? El objetivo es prevenir infecciones y prolongar el embarazo de latencia en embarazos con RPM antes de las 34 semanas, que se encuentra muy relacionado con la corioamnionitis, ¿no? Este esquema recomendado por el Colegio de Obstetras y Ginecólogos es ¿no? Ampicilina 2 gramos intravenoso cada 6 horas, eritromicina por 48 horas, seguido de amoxi de 250 cada 8 y la eritromicina cada 8 horas. Y bueno, los manejos, aquí este es el manejo del Colegio de Obstetricia y Ginecología, pero hay manejos también de acuerdo a hospitales, de acuerdo a las clínicas, ¿no? En las que, pues, bueno, ellos tienen su propio manejo. Y siempre todos los manejos de los medicamentos tienen, pues, que estar avalado o tiene que estar, pues, sustentado y tiene que estar, pues, aprobado por lo que es el Ministerio de Salud. Y en este caso, pues, el Colegio de Obstetricia y Ginecología pues tiene que estar aprobado por lo que son las organizaciones mundiales de salud. ¿Mm? Aquí las amenazas de parto pretérmino. El parto pretérmino siempre hablamos, o parto prematuro, ¿no? Esa palabra pre, ¿no? Quiere decir antes del tiempo indicado, ¿no? Antes del tiempo esperado. Aquel que empieza antes de las 37 semanas. Estamos hablando ya de parto prematuro, ¿no? Porque hay presencia de contracciones uterinas en las que pues empiezan con menos de 3 en 10 minutos. Hay una dilatación cervical menos de 3 centímetros. Hay un borramiento de cuello uterino del 50%, ¿no? Entonces, estamos hablando de una amenaza de parto pretérmino, ¿no? Entonces, cuando pasan estas cosas, ¿cuál es el manejo aquí? El reposo absoluto, ¿no? La paciente tiene que tener reposo para evitar que estas contracciones uterinas avancen y con ello la dilatación. Por lo tanto, si ellas tienen reposo, no tienen movimientos, pues se va a relajar y por lo tanto no van a haber contracciones, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas o cuál es la etiología del parto pretérmino, perdón, de la amenaza de parto prematuro? Una etiología idiopática, o sea, una etiología desconocida. Se aduce que puede ser pues por el RPM, se cree que puede ser por un ictus, ¿no? Se cree por una vaginosis bacteriana, por la preeclampsia, por placenta previa, por un DPP o por malformaciones fetales, pero en sí no está comprobado científicamente cuál es la causa principal que ocasionan estas RPE, ¿no? Entonces, aquí está, mire, el manejo de partos prematuros, ¿sí? Si el paciente llega por emergencia y encontramos todos estos síntomas que presenta, pues tiene que ser hospitalizada, ¿no? Sacamos por fecha de última regla la edad gestacional y la comprobamos a través de lo que es la ecografía. Una vez que la ecografía nos dice de que es un feto que tiene menos de 37 semanas, podemos hacer pues el tacto vaginal para corroborar o para comprobar o para tomar en cuenta cuántos centímetros de dilatación tiene la paciente, ¿no? Entonces, reposo, vía, siempre con vía, el control, o sea, el monitoreo fetal,
la eco que ya les dije, y bueno, pues ya saben, el tacto vaginal restringido. No se puede, al menos que la paciente te diga que quiere pujar, ¿no? Y la paciente ya, pues, vemos que hay unas contracciones muy seguidas, y la paciente te dice porque tiene esa sensación de pujo, pues ni modo, se tiene que examinar, ¿no? Porque ya, pues, ya ha avanzado la dilatación, y por lo tanto, pues, ya está ese feto por nacer, ¿no? Aquí esta terapia que le he cogido de lo que es la guía de práctica clínica del Hospital Santa Rosa del año 2019 y que ha sido aprobado por el Ministerio de Salud, ¿no? En este hospital, ¿qué es lo que usa? ¿No? El uso de tocolíticos y maduración pulmonar. De hecho, ¿no? Si llega una paciente con amenaza de parto prematuro, lo primero que sí tiene que hacer es, pues, evitar que las contracciones avancen y madurar pulmones fetales, ¿no? A través, pues, de una sustancia, ¿no? Que va a ser, pues, produzca surfactante y con ello logre la maduración en el feto, ¿no? Y bueno, pues eso siempre y cuando la dilatación esté, pues, eh, menos de, menos de 3 centímetros, porque si ya está con 4 centímetros para adelante, ya no se puede poner, porque se tiene que poner por 2 días consecutivos. Para lograr que haya una maduración fetal, son 2 días consecutivos, ¿no? Entonces, si una paciente llega que ya se comprobó que hay amenaza de parto prematuro, que ya se comprobó que la dilatación está a menos de 3 centímetros, por lo tanto, se puede proceder al uso de los tocolíticos y al de la maduración pulmonar. ¿Por qué no antes, no? El uso de tocolítico, voy a 4 centímetros, pues. Ya llegó, ya pasó los 4 centímetros, ya no hay quien lo detenga. Ya no hay ninguna sustancia, ninguna inyección que lo pueda detener, ¿no? Ya es por gusto poner eso. Por lo tanto, al contrario, puede perjudicar a la paciente. Entonces, por eso es conocer, ¿no? Cuál es el manejo que se tiene que hacer a estas pacientes que llegan, pues, con amenaza de parto prematuro, ¿no? Bueno, tenemos que confirmar que es un prematuro. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Prematuro. ¿Y a través de qué? De una eco. Paciente hospitalizada, paciente con su vía. Y bueno, pues aquí según este hospital, la terapia es pues con nifedipino vía oral, con la isosuprine, con la ritrodina, con la indometacina y con el sulfato de magnesio, ¿no? Y así como existe esta terapéutica en este hospital Santa Rosa, existen otros tipo de terapias que se les da en otros hospitales de acuerdo al protocolo que tiene el hospital, siempre y cuando haya sido aprobado por el Ministerio de Salud. Aquí las hemorragias de la segunda mitad del embarazo, ¿no? Placenta previa, una PP o una DPP. Vienen a ser pues hemorragias que se presentan en la segunda mitad del embarazo. Es una placenta previa, lo sabemos, lo conocemos. Trastorno del embarazo donde la placenta obstruye parcial o totalmente el cuello uterino, ¿no? Puede ser una placenta total, placenta previa total, porque cubre totalmente lo que es el cuello uterino. Puede ser una parcial porque cubre solamente la mitad de lo que es el cuello uterino. Y se puede convertir en una placenta marginal, una placenta previa marginal, cuando está a 1 o 2 centímetros del cuello uterino. O sea, se está alejada, un poquito alejada de lo que es el cuello uterino. Hay mayormente estas placentas previa parcial y esta placenta previa marginal, pues suelen quedarse en lo que es el fondo uterino, o sea, en el lugar que deberían de estar. Debido pues a que el feto pues está en constante movimiento y se está acomodando a lo que es el canal pélvico, se está acomodando a lo que es el estrecho superior para poder luego salir, ¿no? Entonces, a lo que hace sus movimientos rotativos, tracciona con él también lo que es la placenta, ¿no? En la placenta total, previa total, sí, ya, pues bueno, esa está ocluyendo todo lo que es el cuello uterino, ¿no? Por más que el feto se quiera acomodar, de repente la convierte en parcial, pero no más, ¿no?
Entonces, cuando ahí se encuentra una placenta previa total, esta pues tiene que ser pues una cesárea, ¿no? El feto no puede salir por allí porque la placenta está abajo, está debajo, no le permite aparte la salida y va a ocasionar pues muchísimo sangrado, ¿no? Causas o factores de riesgo de hacer una placenta previa. Antecedente de placenta previa, o sea, la paciente ya hizo placenta previa en su anterior embarazo. Es muy probable que se vuelva a presentar, ¿no? Ya tenemos un antecedente, ya sabemos y tenemos pues que estar atentas a ello, ¿no? Cesáreas anteriores o intervenciones quirúrgicas previas en el útero. Esas cesáreas para los pacientes que tienen muy poco tiempo de haber tenido un embarazo y se vuelven a embarazar, pues el periodo intergenésico es corto, ¿no? Hay una cicatriz de por medio, porque ya sabemos las cesáreas son varias capas que se cortan para llegar a lo que es el útero, que también es cortado, por supuesto, para poder sacar al feto. Por lo tanto, hay una cirugía, ¿no? Entonces, la placenta se quiere insertar allí y como encuentra una cicatriz, pues no se implanta allí. Busca la zona donde no le sea, pues, fácil quedarse o donde está la zona, pues, sin ninguna cicatriz y por lo tanto pues se implanta fuera del lugar indicado, ¿no? Se convierte pues en una placenta previa, ¿no? Pacientes multíparas que tienen pasados 2 hijos, el riesgo de hacer una placenta previa, ¿no? Edad materna avanzada, un paciente mayor de 35 años, el riesgo es más aún, ¿no? Los tratamientos de fertilidad, los abortos previos o legrados uterinos, pacientes que fuman, ¿no? Miren cómo se encuentra esta sustancia, ¿no? Cómo puede ser esta nicotina tan fuerte que puede ocasionar que la placenta se coloque en otro sitio que no le corresponde, ¿no? El consumo de cocaína durante el embarazo hace también, es otro factor o otra causa de una placenta previa. Los síntomas, vamos a ver qué síntomas presenta la paciente cuando hay placenta previa. El sangrado leve, rojo, líquido, indolor. Aquí, cuando la paciente presenta placenta previa, la paciente puede sangrar y no tiene dolor. Por eso no presenta ningún tipo de dolor. ¿Sí? A veces pasa primero un poco desapercibido porque dice, pues tengo un leve sangrado, pero no tengo dolor. ¿Sí? Y bueno, pues tomarlo en cuenta siempre y cuando pues es antes de las 37 semanas. Pasadas las 37 semanas me dice, llega la paciente con ello y dice, pues bueno, puedes estar entrando en trabajo de parto, ¿no? Bueno, pues ese efecto puede nacer. Ese feto puede nacer y vamos a ver si es una placenta. Primero vamos a ver si estás en trabajo de parto porque ya tienes 37 semanas. Hay contracciones que tú no las percibes porque no son sin dolor, pero hay contracciones de por medio, ¿no? Y bueno, pues la paciente, de acuerdo a lo que nos diga, tenemos pues que actuar, ¿no? Si vemos que hay un sangrado muy profuso, no podemos examinar, ¿no? Porque podemos hasta provocar mucho más sangrado. Si vemos que hay un sangrado que lo estamos mirando, ¿no? Rojo, rutilante, que la paciente no se queje, inmediatamente estamos pensando que se trata de una PP. ¿No? Bueno, y aquí dice, algunos doctores dicen que pueden aparecer contracciones uterinas dolorosas, ¿no? En algunas pacientes, pues pueden percibirlas con cierto dolor, ¿no? La PP se puede asociar con implantación anormal de la placenta o placenta acreta. ¿Qué cosa es una placenta acreta, no? Es la que se adhiere, dice, en exceso a la pared del útero y cuesta que se desprenda tras el parto, causando una hemorragia vaginal al desprenderse, ¿no? Muchas veces las placentas acretas no se desprenden en su totalidad.
Las placentas secretas se aferran ahí a lo que es la pared uterina y la paciente sangra, ¿no? Que a veces pues tienen que hacerle una histerectomía, o sea, retirar el útero porque no se puede sacar la placenta. Está pegada ahí a la pared del útero. Esa es una gran complicación en estas pacientes. El sangrado es masivo, ¿no? La paciente se desangra. Por lo tanto, pues la única forma de evitar ello es pues sacando el útero. ¿Mm? Miren cómo una placenta previa puede ser pues convertirse en una complicación tan grande si se llega a hacer una placenta acreta, ¿no? Y luego pues otros síntomas que dice la placenta previa pues se puede asociar con parto prematuro y rotura prematura de membranas, ¿no? Puede provocar que se adelante el parto, puede provocar que haya una RPM y las presentaciones anormales, ¿no? O sea, el feto no encuentra una buena, no encuentra para poderse, de cefálico en lo que es pues hacia lo que es el canal pélvico, porque encuentra algo que está ocupando ese lugar. Por lo tanto, pues su presentación es diferente. Puede tomar una presentación pelviana, puede tomar una presentación eh, de cara o de frente, ¿no? Porque la placenta está haciendo ello, la placenta previa lo ha provocado, ¿no? Entonces, aquí siempre diferenciamos lo que es una PP y lo que es un DPP o desprendimiento prematuro de placenta o como algunos lo conocen como abrupto placental, ¿no? Lo que quiere fácilmente decimos es una DPP. La cosa es una DPP, desprendimiento prematuro de placenta, normalmente implantada en el útero después de las 20 semanas de gestación. Puede ser una emergencia obstétrica, puede ser, no, es una emergencia obstétrica, ¿no? Desde el momento que la placenta se empieza a desprender antes que el feto nazca, pues ya es una gran complicación, ya es una emergencia en obstetricia, ¿no? Las manifestaciones pueden incluir sangrado vaginal, como no. O sea, puede haber un sangrado interno, la placenta se desprende. ¿Qué ocurre dentro? El útero se llena de sangre. El útero es invadido por sangre. ¿Y qué pasa con el feto? Pues el feto se ahoga, ¿no? Eso es lo que ocurre. Pero el sangrado es interno. El sangrado no se visualiza. Como en algunas, pues, se puede visualizar el sangrado vaginal. Pero ¿qué pasa en las DPP? La paciente siente pues un dolor muy fuerte. Y no solamente ello. Se mantiene la contracción, ¿no? Hay una contracción mantenida allí. El útero no se relaja para nada y hace pues que el feto empiece a entrar en sufrimiento fetal, ¿no? Si es un útero que no se relaja, ¿qué pasa con las contracciones? Cuando hay una contracción, hay una disminución de oxígeno, o sea, le está llegando poco oxígeno al feto, por lo tanto, la contracción no dura. ¿Cuánto dura una contracción? La contracción puede durar como máximo 50 segundos, ¿no? Entonces, es ese momento en el que hay una disminución sanguínea y con ello una disminución de oxígeno que le llega al feto. Pero luego y pasa eso, se relaja y nuevamente vuelve a llegar pues la cantidad indicada, la cantidad que ha estado acostumbrada el feto a recibir de oxígeno, ¿no? Entonces, cuando ocurre un DPP, esas contracciones pues se mantienen ahí. El útero no se relaja, por lo tanto, pues la paciente tiene muchísimo dolor. O sea, nos está indicando de que se está produciendo un desprendimiento de la placenta y con un feto que aún no ha nacido, con un feto que todavía se mantiene dentro de lo que es el útero de la madre, ¿no? Entonces, diferenciamos lo que es un PP de un DPP. Una PP no hay dolor, ¿no? En una PP,
las contracciones uterinas son indoloras. Se puede presentar un sangrado leve, rojo, líquido, rotulante, ¿no? En un DPP hay muchísimo dolor. En un DPP puede haber o no el sangrado externo, ¿no? En un DPP, el riesgo grande de que se muera no solamente el feto, sino también la madre, ¿no? Entonces, ahí la actuación de un DPP, una hospitalización, es una hospitalización de emergencia, es una cesárea de emergencia, ¿no? Es una emergencia, pues, ¿no? Hay que sacar al feto, hay que sacar la placenta, porque es ella la que está ocasionando todas las complicaciones, en todas o en casi todas las complicaciones que surgen durante el embarazo, la culpable es la placenta y hay que sacarla, ¿no? Bueno, y aquí, ¿qué más nos dice? Ya está. Factores de riesgo en una DPP, ¿no? Edad materna avanzada. ¿A qué se refiere cuando decimos edad materna avanzada, ¿no? Mujeres mayores de 35 años con un embarazo. El gran riesgo es que haga una DPP, ¿no? Hipertensión inducida por el embarazo o una hipertensión crónica. Pueden hacer una DPP, ¿no? Isquemia placentaria que se manifiesta con una restricción del crecimiento intrauterino, ¿no? Isquemia, ¿no? El poligranios, ¿no? Las infecciones intramnióticas, como por ejemplo la coriamnionitis, el desprendimiento placentario previo, ¿no? Aquí se refiere a los embarazos cuando recién se dan, ¿no? A ver, solemos ver a través de la ecografía, cuando se le indica la primera ecografía a la paciente para saber, para confirmar el embarazo, ¿no? La primera ecografía es para ver confirmación de embarazo, ¿no? Porque la paciente le puede dejar de venir las reglas por X motivo. No siempre es un embarazo. Claro que lo primero que nosotros pensamos, y lo que le piensa la paciente también, si tiene una pareja de por medio, ¿no? Y no viene la regla, lo primero que se piensa es que hay un embarazo, ¿no? Pero bueno, eso lo tenemos que confirmar a través de una ecografía. Ecografía en el primer trimestre, confirmamos pues que hay un embarazo. Entonces, en el 80% de las ecografías se puede decir, ¿no? Hematoma retroplacentario. ¿Qué significa? Bueno, pues se desprendió un pedacito de la placenta. Por lo tanto, pues ha formado ahí un coágulo de sangre. Y es lo que se visualiza o es lo que diagnostican los ecografistas como un hematoma, ¿no? Entonces, ya se desprendió. Hay allí un desprendimiento, porque luego ese embarazo puede surgir de lo más normal. El problema es cuando, de acuerdo el porcentaje de desprendimiento que haya tenido, ¿no? Si es un desprendimiento, pues de un 30% estamos hablando ya pues de bastante, ¿no? En buena zona que se ha desprendido de la placenta. Entonces puede hacer, no puede llegar al término, ¿no? A las 36, esa zona se ha seguido desprendiendo y se ha seguido desprendiendo, ¿no? El traumatismo abdominal, ¿no? La paciente de una caída, por ejemplo. La paciente se cae y bueno, pues toca el abdomen con tal fuerza y ha sufrido, pues eso, un traumatismo y puede hacer porque la placenta se desprenda antes de tiempo, ¿no? Los trastornos trombóticos maternos adquiridos, eso quiere decir, pues, coagulación, coágulos, ¿no? Paciente con, por ejemplo, varices, puede ser un trastorno, puede ser trombos, ¿no? Y bueno, pues esas varices las adquirió de su madre o de su padre, que sé yo, lo que hayan tenido, pues, varices, ¿no? El tabaquismo vuelve a presentarse aquí, ¿no? El tabaquismo es un riesgo para muchísimas enfermedades, más para un embarazo. Las RPM, ¿no? Hay RPM, pues el riesgo de una DPP, ¿no?
Uso de cocaína, mire, luego es hasta el del 10%, ¿no? Que se desprenda la placenta, es bastante, ¿no? Entonces, estas pacientes consumidoras de esta sustancia, estas pacientes fumadoras, pues, pacientes que están embarazadas y por más que se les diga, porque lo saben, ¿eh? Ellas lo saben de que si fuman, le hacen daño a su bebé. Ellas saben que si usan drogas, le hacen daño al feto, porque el feto se vuelve dependiente de ellos, ¿no? Entonces, cuando nacen, es pues verlos con el síndrome, ¿no? El síndrome del alcoholismo, el síndrome de la dependencia de esas drogas. Es algo incontrolable para esos fetos, para esos recién nacidos, ¿no? Es un llanto, pues, que te parte en dos, ¿no? Y que no puedes hacer nada porque lo que quieren ellos es, pues, esa sustancia, esa droga que han recibido durante los 9 meses de embarazo por parte de su madre. Se acostumbraron a ello, ¿no? Y en el momento de nacer, pues, lo necesitan. Y a esos fetos, pues, esos recién nacidos, pues, se les tiene que estar constantemente durmiendo para evitar, pues, este síndrome, ¿no? No sé si alguien lo ha tenido la oportunidad de ver esto, pero es algo como decir, pues, que siente como si tuvieran un gran dolor, un fuertísimo dolor, ¿no? Es su llanto desesperado, ¿no? Luego, a ver, sigamos avanzando. Los signos y síntomas del DPP, ya hablamos, ¿no? De ello, puede ser, puede manifestarse, o sea, podemos ver si hay salida de sangre o no, y la sangre es diferente a lo que es una placenta previa, ¿no? Por eso tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. La PP versus DPP, ¿no? Aquí en el DPP, la sangre suele ser roja oscura porque, bueno, viene de adentro, pues, ¿no? O brillante a través del cuello uterino, pues una hemorragia externa. La sangre puede permanecer detrás de la placenta y estar oculta, pues es una hemorragia oculta o contenida, ¿no? Puede producirse un shock hemorrágico y pueden aparecer signos de coagulación intravascular diseminada, ¿no? El SIC. El desprendimiento crónico puede causar una pequeña pérdida continua o intermitente de sangre marrón oscura. A veces rápida finalización, a veces dice, hay que hacer una rápida finalización del embarazo y medidas agresivas de soporte. Intentar la internación y la actividad modificada si el embarazo no está cerca del término y si la madre y el feto están estables, ¿no? Entonces, aquí la medida para un DPP, pues, es lo que se hace en una APP también, la hospitalización inmediata, ¿no? Y la actuación rápida también. Estos pacientes mayormente, pues, terminan en una cesárea, ¿no? Hemorragia postparto. ¿Es una emergencia? Claro que sí, las hemorragias postparto, ¿no? Una vez que ha nacido el niño, una vez que hay un parto, la complicación mayor y lo que se convierte pues en una gran emergencia son las hemorragias, ¿no? Las hemorragias, bueno, pues que ha quedado algo dentro, ¿no? Dentro del útero materno, después de la expulsión del feto han quedado ciertos restos que han hecho pues que el útero no se relaje, no se contraiga, perdón, el útero no se contraiga, ¿no? Y forme lo que es el globo de Pinar, ¿no? Y pueda pues disminuir el sangrado. Pero cuando hay restos, el útero intenta expulsarlo y para eso aumenta las contracciones y con ello aumenta el sangrado, ¿no? Entonces, ese sangrado anormal y excesivo proveniente del sitio de inserción placentaria, de traumatismo del tracto genital o estructuras adyacentes, ¿no? Luego de la salida de la placenta se produce un sangrado fisiológico
que no debe exceder los 500 ml aproximadamente, ¿no? Esto lo hacemos por, bueno, es algo muy subjetivo, ¿no? Porque nadie ha puesto pues a medir la cantidad de sangre que se expulsa. Bueno, lo vemos lo que cae, ¿no? Lo que suele caer en el momento del parto, ¿no? Esa cantidad que suele caer y que, bueno, puede ser pues una aproximación de unos 500 ml, ¿no? Entonces, cuando vemos que ese sangrado es mucho mayor, pues yo le he dicho, eso es algo muy propio, muy subjetivo de la persona que está atendiendo, de la persona que está visualizando en ese momento, ¿no? Pero la paciente empieza a sentir síntomas, por lo tanto ya pues esos signos, síntomas que la paciente nos empieza a decir, pues ya nos llama pues a actuar, ¿no? Y nos acercamos y vemos pues cómo ese es un útero que está flácido, un útero que se encuentra pues muy leñoso, ¿no? Un útero que no se contrae, que no se lateraliza. Entonces, eso está provocando pues la hemorragia en el postparto, ¿no? Entonces, las causas que pueden ser, que es lo que nos dice la literatura, por trastornos de la contractilidad uterina, ¿no? Bueno, puede ser por restos y adherencias placentarias. Mayormente es por esto, ¿no? Por los restos que se quedaron, por las adherencias, en todo caso, pues se hizo una placenta creta, ¿no? Y por trastornos de la coagulación, también puede ser por eso, ¿sí? Bien, y a ver, sigamos con la siguiente. Atonía uterina y es lo pues es hablar de hemorragia por parto, es hablar pues de atonía uterina, ¿no? Es la causa principal de las hemorragias por parto, ¿no? Es lo que les estoy diciendo, ¿no? Causa principal de hemorragia por parto es hablar de una atonía uterina, o sea, un útero sin tono, que no ha tomado el tono necesario y por lo tanto, pues sigue sangrando y sigue sangrando. Una gran complicación donde pues sucede dentro de las primeras 24 horas, que son las más complicadas, por eso se hace el seguimiento de las pacientes, ¿no? Se hace una vez el postparto, pasan a lo que es la sala de puerperio y ahí es donde pues se tiene que seguir la evaluación, ¿no? Vamos a ver la cantidad de sangre que está expulsando, ¿no? Vamos a ver cuántas toallas higiénicas, bueno, esas toallas grandes, ¿no? Esas toallas tipo pañal que se suelen usar, cuántas veces te has cambiado y vemos dónde está el útero, ¿no? Eh, la constitución que tiene el útero, tiene que ser un útero pues duro, ya contraído, ¿no? Lateralizado, ¿no? Y que la paciente diga pues que no tiene contracciones, que ya no hay ningún tipo de contracción. Pero si vemos, es una paciente que nos dice estoy sangrando muchísimo, ¿no? Siento ciertas contracciones que me vienen, como si quisiera expulsar algo. Entonces visualizamos y vemos pues que el sangrado es mayor, ¿no? Y buscamos el útero es alto, ¿no? El útero se encuentra todavía por encima de lo que es el ombligo, ¿no? Y no se mantiene, no está duro, no está contraído, ¿no? Entonces, ahí empezamos a utilizar las drogas, ¿no? Que son, pues, las útero-retractoras conocidas así, con ese nombre, ¿no? Para lograr, pues, que el útero se contraiga, en este caso la oxitocina, ¿no? Para lograr, y los masajes, ¿no? Los masajes, video masaje uterino, mediante la compresión fúndica en primera instancia o bimanual, ¿no? ¿Sabemos hacerla? Bueno, pues sí, ¿no? Cada vez que hay un parto, lo que hacemos luego es pues el masaje para que la paciente pueda expulsar esos coagulitos que a veces quedan, ¿no? Hay unos coágulos a veces que hace pues que nosotros nos confundamos y que veamos bastante sangre. Entonces, postparto, lo que se hace pues esos masajes para que la paciente elimine esos coágulos, ¿no?
Estas acciones deben de realizarse de inmediato y en forma simultánea. O sea, se refiere a los masajes y se refiere pues a la ampolla que se debe de tener en lo que es el suero, ¿no? Ya sabemos nosotros que los pacientes están con su suero, con su cloruro de sodio, conforme ingresen. Conforme ingresan las pacientes, lo que hace es canalizar vía y colocar lo que es un cloruro de sodio, ¿no? Entonces, luego que ingresa ya a la etapa de lo que es el expulsivo, ¿no? Donde pues tenemos que tener a la mano ciertas sustancias, como por ejemplo, pues la oxitocina, que es la más conocida, ¿no? Para evitar los sangrados, para evitar que se presente precisamente esto, una atonía uterina. ¿Mm? Y aquí está, pues bueno, como hemos hablado de las hemorragias postparto, estamos pues aquí en lo que es el manejo de la clave roja. Todo lo que es hemorragia, porque hablamos de sangre, es clave roja, ¿ya? Paciente con sangrado, clave roja. Se activa la clave roja. Le estoy hablando de gestantes, ¿eh? Todo lo que es referente a gestantes. Gestante o puérpera también puede ser, ¿no? Que llega pues a la emergencia presentando un leve sangrado, se activa la clave. Paciente embarazada que dice tener pues haber perdido sangre durante el transcurso de su viaje para llegar al hospital, pues se activa la clave roja. ¿Ves? Estamos hablando de sangrados. Entonces, ¿quién entra a tallar aquí? Aquí estamos nosotras, ¿no? Las obstetras, el médico, el técnico, la licenciada en enfermería, el de laboratorio. Y bueno, aquí falta también, pues, por supuesto, los que nos ayudan, en este caso, pues, el personal el vigilante que la ha traído, que la ha ayudado a traer, ¿no? Entonces, en el centro, ¿no? En el centro, al pie de la paciente, la obstetra, porque es la obstetra la que tiene que ver si realizar el monitoreo fetal. ¿Mm? La paciente se complica porque hay una hemorragia, pues tenemos que realizar el monitoreo, ¿no? Vamos a ver si ese feto está pues con los latidos cardíacos dentro de la normalidad, 120 a 160 por minuto, ¿no? Entonces el médico evalúa, ¿no? El médico indica cuál es el paso que hay que seguir y estas órdenes son pues recibidas y ejecutadas por lo que es la licenciada en enfermería, ¿no? El técnico está ahí porque tiene que ayudar a jalar, a empujar a la paciente. Tiene que estar para llevar ciertas cosas, el pedido que pueda hacer el médico, el pedido que pueda hacer la licenciada en enfermería, el pedido que podamos realizar, que pueda realizar la obstetra de turno, que está a cargo de esa paciente, ¿no? Y también está pues el de laboratorio. Entonces, cuando se activa la clave roja, todos estos personajes llegan y se ponen en el lugar que les corresponde, ¿no? Llega, se activa la clave roja, llega el médico está aquí, ¿no? Al costadito de lo que es la paciente, porque va a examinar, va a evaluar y va a indicar el tratamiento, ¿no? Y la enfermera recibe esas órdenes y tiene pues que ejecutarlas. Por lo tanto, está hacia el otro lado de la paciente. Nosotros aquí las obstetras al pie de la paciente, ¿no? Por si la paciente refiere que se incremente o para visualizar el incremento del sangrado vaginal o para poder detectar cualquier otra complicación, ¿no? O sea, si está pendiente de que si la presión arterial está bien o si la presión arterial se dispara, si la presión arterial disminuye, baja, ¿no? Entonces, si hay movimientos fetales y el monitor ahí, ¿no? Esta paciente siempre que tiene que estar monitoreada, ¿no?
Y estos son pues los personajes en sí que cumplen pues cada uno su función. Una vez que se active la clave roja, todos estos personajes llegan y se ponen en el lugar indicado y ya saben qué función le corresponde, qué es lo que van a realizar. En todos los hospitales, ¿no? En todos los hospitales hay esto. En todos, ¿no? Hay un protocolo, existe un protocolo del manejo de lo que es la clave roja. Entonces, ya lo saben. Y todos, una vez que se active, todos acuden. El personal que está de turno, por supuesto, ¿no? Estoy hablando de personal de turno, ¿no? Mira, vamos, sigamos. Y aquí ven el manejo de la clave roja. Vamos a ver, ¿qué se hace? Reposo absoluto, eso sí, ¿no? Paciente hospitalizada, paciente pues en su cama, abrigada, porque tiene frío, porque puede, o porque se puede bajar la presión. Si, bueno, gestante de cúbito lateral izquierdo, porque bueno, esto de las hemorragias ya sabemos, ¿no? Puede presentarse en la gestante o puede presentarse en posparto, o sea, en la puérpera, ¿no? No hay nada que se le pueda dar vía oral. Por eso dice nada por vía oral. ¿Por qué no se le puede dar nada por vía oral? Porque estas pacientes pueden pasar en cualquier momento a sala de operaciones. Y se pueden pasar a sala de operaciones, se pueden asfixiar porque han consumido algún producto porque les viene el vómito y se asfixian, ¿no? Entonces, todo paciente que va a subir a una sala de operaciones no puede consumir, aunque tenga esa posibilidad de ingresar a sala de operaciones, no puede ingresar no puede consumir ningún tipo de alimento. Controles vitales, por supuesto, ¿no? Presión arterial, temperatura, pulso, ¿no? Si está embarazada, pues el monitoreo fetal, ¿no? Ella está, el monitoreo fetal estricto. 2 cánulas binasales, esta paciente tiene que tener el oxígeno. El control de sangrado. Vamos a ver qué cantidad sangra, ¿no? Vamos a seguir el seguimiento. El control de la diuresis, ¿no? Vamos a ver qué cantidad orina la paciente, ¿no? Pues puede estar ya dañando lo que son los riñones, ¿no? Y bueno, pues una vía con cloruro de sodio, el amacel, que viene a ser el plasma, ¿no? La paciente, pues, por el sangrado que tiene, pues ha perdido muchísimo plaquetas, las plaquetas han disminuido, por lo tanto necesitan un amacel, ¿no? Si hay sangrado, pues la oxitocina, y estas indicaciones que las sabemos, por supuesto, ¿no? Desde que eran los estudiantes, el uso de la oxitocina, pero cuando es la clave roja, ya pues ya sabemos, la indicación, ¿no? Es pues por el médico de turno, está el médico de turno, y bueno, pues eh, le tenemos que respetar ello, ¿no? Y también pues por el protocolo que existe, ¿no? Siempre hay un protocolo en todos los hospitales, está pues la hoja pegada y en los sitios en los que se pueda visualizar fácilmente. En sala de parto tiene que estar el protocolo del manejo de la clave roja, manejo de clave azul y amarilla. En emergencia obstétrica tiene que estar también pegado lo que son estos protocolos, ¿no? Y bueno, pues si la hemoglobina es menos de 7, transfusión, ¿no? La paciente ha sangrado muchísimo. Por lo tanto, pues la hemoglobina se ha venido abajo, ¿no? Para eso están las vías, mira. Para eso existen pues 2 vías, se les pone 2 vías a la paciente, ¿no? En los 2 brazos están con vía, para que si en caso se presentara este tipo de complicación, pues la vía ya está colocada y se pueda pues pasar lo que es sangre, ¿no? Y los análisis, solicitar los análisis que ya pues de acuerdo a la indicación médica se solicita, o ya está este señor del laboratorio que ya conforme, le digo, suena lo que es la clave roja, este señor del laboratorio se acerca, ¿no? El tecnólogo médico, ¿no? El que trabaja en laboratorio, se acerca
a lo que es el lugar para poder ¿no? Sacar los análisis solicitados por el médico. Y bueno, ya ellos lo saben también, ¿no? Ya ellos lo saben porque, bueno, pues están mucho tiempo laborando y conocen el manejo, ¿no? Conocen el protocolo de actuación. ¿No? Y bueno, o sea, mire, el kit de la clave roja, tenemos este kit. Siempre este kit tiene que estar en un lugar apropiado. O sea, este kit no puede estar pues volando por cualquier lado, ¿no? Este kit es una caja que tiene que estar sellada, ¿no? Y donde pues dice ahí kit de clave roja, sellada. Ay, no le puede faltar ninguno de estos elementos, ¿no? Mire lo que tiene que haber. 2 cloruros de sodio, un frasco de Amacet, 2 equipos de bronquitis, 2 avocados, o lo que son pues los catéteres, ¿no? 10 ampollas de oxitocina, 2 jeringas de 10, 2 jeringas de 20, llave de doble vía, equipo de transfusión sanguínea, sonda Foley, posta colectora de orina, el metefin y los guantes descartables. Miren todo lo que tiene que tener. No le puede faltar nada, porque estamos ante una emergencia y por lo tanto, pues, no se puede salir a buscar en ese momento quién tiene un Avocat 18, quién tiene una sonda Foley 14. Para eso está esto sellado y está en las zonas que deben estar. Por ejemplo, en emergencia, emergencia obstétrica, tiene que haber un kit de clave roja, ¿no? En sala de partos, tiene que haber un kit de clave roja, porque bueno, pues, ahí se producen las complicaciones, ¿no? Por lo tanto, tiene que estar pues en sitios donde sea fácil encontrarlos y donde se abre la caja. Esas cajas selladas, las cajas no pueden estar abiertas, la caja no les puede faltar nada de esto, ¿no? Y aquí es hablar de la clave azul, ¿no? Vamos a ver la clave azul. Hipertensión inducida por el embarazo. Hablar de la clave azul tiene que ver todo lo relacionado a presión arterial durante el embarazo, ¿no? Aquella presión que se eleva a partir de las 20 semanas de gestación y que, bueno, pues sí, puede ser perjudicial para la madre y el feto. Hablamos de preeclampsia, ¿no? Viene a ser un aumento repentino de la presión arterial después de la semana 20. En general, bueno, ocurre en el último trimestre. En casos raros, los síntomas pueden no comenzar hasta después del parto, porque es una preeclampsia postparto, ¿no? La preeclampsia también puede provocar daños a algunos de sus órganos, como el hígado o el riñón. La preeclampsia puede ser grave e incluso poner en riesgo la vida de la madre y del feto. Por supuesto, ¿no? Pacientes que no han sido controladas, pacientes que no han llevado pues los controles prenatales y en el que no se ha podido detectar una hipertensión arterial, pues llegan a lo que es emergencia presentando un cuadro de preeclampsia, ¿no? Y no solo eso, sino pueden llegar presentando también un cuadro de lo que es la eclampsia, ¿no? Entonces ya llegan convulsionando, ya llegan con una hipertensión altísima, ¿no? Convulsiona a la paciente. ¿Pero qué pasó? Pues no se controló el embarazo, no acudió a ninguna institución de salud, por lo tanto no se detectó que esta paciente estaba haciendo una hipertensión. La situación que estamos dando, pues no se dan los controles prenatales como debe ser, ¿no? Entonces, no se puede detectar a tiempo que esta paciente pues haga este cuadro. Inclusive ya salió pues a hablar la decana del Colegio de Obstetras, donde dice pues que hay un aumento de muertes maternas. ¿Por qué? Porque no se dan los controles prenatales, ¿no? Como se hacía antes y hubo pues una reducción de ello. Sin embargo, ahora esto se ha incrementado y seguirá, ¿no?
porque no se están dando como deben de ser, pues, el control del embarazo, ¿no? Entonces, es una gran complicación, es un tema ya, pues, que se va a ver constantemente en las emergencias, pacientes preclánticas, pacientes convulsionando, ¿no? Porque no se detectó, pues, porque no se le ha dado el tratamiento indicado, ¿no? Entonces, las pacientes llegan, pues, a lo que es una emergencia, ¿no? A ver, ¿quiénes están en riesgo de una preeclampsia? Si antes del embarazo tuvo presión arterial alta crónica o enfermedad renal crónica, ¿no? Riesgo de realizar una preeclampsia. Si la paciente tuvo presión arterial alta o preeclampsia en un embarazo anterior, se puede volver a repetir la preeclampsia. Si la paciente es obesa, tiene el riesgo de hacer una preeclampsia, ¿no? Si tiene más de 40 años, o sea, el ser mayor de 35 años, pues no solo el riesgo de preeclampsia, riesgo de muchas cosas, ¿no? Los embarazos múltiples, ¿no? Un embarazo gemelar, trillizos, cuatrillizos, trillizos, ¿no? La raza negra, ¿no? Mayormente se ve casos en que puedan hacer preeclampsia. Si tiene historia familiar de preeclampsia, o sea, madre que hizo preeclampsia, el riesgo de que la hija vuelva a hacer también lo mismo, ¿no? Tienen ciertas condiciones de salud, como diabetes, el lupus o trombofilia, ¿no? Que vienen a ser trastornos que aumenta el riesgo de coágulos sanguíneos. Estas pacientes, pues, tienen el riesgo de hacer preeclampsia durante el embarazo, ¿no? ¿Qué puede causar la preeclampsia? Vamos a ver qué puede causar. Un DPP, ¿no? El que le hemos visto. Factor de riesgo de hacer DPP, pues la preeclampsia, ¿no? Retardo del crecimiento intrauterino también. O sea, una preeclampsia ya sabemos, ¿no? Hay una hipertensión, por lo tanto, no le está llegando las cantidades de nutrientes y oxígeno al feto, por lo tanto, pues estos niños nacen pequeños para la edad gestacional, o sea, ¿no? Con un retardo del crecimiento, ¿no? Los partos prematuros también ya lo hemos visto que pueden causar pues una preeclampsia. Un niño con bajo peso, feto muerto, ¿no? El feto se puede morir, o sea, si no ha sido controlado, si no ha sido pues no han llevado el tratamiento, pues a estos pacientes se les da un tratamiento, luego lo miramos, ¿sí? Daño a los riñones, hígado, cerebro, sistema cardiovascular y otros órganos, ¿no? Eso puede causar la preeclampsia. Y un mayor riesgo de enfermedad cardíaca, ¿no? Los síntomas de la preeclampsia, ya, hipertensión, proteínas en orina, ¿no? Edema en cara y mano. Bueno, a veces no suele presentarse, pero sí, hipertensión y proteinuria, ¿no? Sus pies también pueden, cefalea, o sea, esos dolores de cabeza, que a veces la paciente pues va a hacerse chequear, ¿no? Porque tiene los constantes dolores de cabeza. Los problemas de visión, incluyendo una visión borrosa o manchas. Dolor en la parte superior derecha del abdomen, ¿no? Dificultad para respirar. Miren los síntomas que se presentan, ¿no? El problema en el que ya nos puede decir que es una paciente preeclántica. A nosotros la paciente se presenta y dice, pues mire, me han encontrado presión alta, ¿no? Porque me dolía la cabeza y me hice medir en la farmacia, ¿no? Y llega y dice, me han encontrado presión alta. La miramos y decimos, está edematizada en cara y manos. A ver, enséñame tus manos, enseña tus pies, ¿no? Luego me dice, presento un leve dolor en la parte derecha de mi abdomen. Uy, ya nos está indicando, ¿no? De que puede tratarse de una preeclampsia. Entonces, ahí es donde esta paciente, sí o sí, si es un aporte de salud, tiene que ser referida inmediatamente, ¿no? Si es en un hospital, tiene que ser hospitalizada. Aquí miren
¿Qué es lo que se encuentra en la preeclampsia leve? Una presión arterial mayor o igual a 140 sobre 90 milímetros de mercurio. Estamos hablando ya de una hipertensión, ¿no? Proteínas en orina o proteinuria de 0.3 a 0.5 gramos por litro en 24 horas. Y en la preeclampsia severa, que ya los signos son mucho más notorios, los síntomas son mucho más sentidos por los pacientes, ¿no? En la que hay muchísima cefalea, hay escotoma, hay reflejos aumentados, ¿ya? Hay una presión arterial mayor o igual a 160 sobre 110, o sea, ahí estamos hablando pues de una hipertensión elevadísima la presión arterial, ¿no? Esto no soporta el feto. Una hipertensión al feto no soporta, ¿no? La cantidad de sangre que fluye y que para él, pues, es incapaz soportar. ¿No? Proteínas en orina de 2 a 3 cruces. Y bueno, pues surgen el compromiso de órganos, ¿no? Que se manifiesta por oliguria. Entonces ya empieza a haber, pues, una disminución de orina o la paciente no orina ya, ¿no? Elevación de creatinina, el edema pulmonar, y empieza a ver el problema hepático. Mira, la paciente ya se ha estado quejando, ¿no? Ha estado presentando pues ese dolor en el abdomen, en el lado derecho. Eso ya va a estar comprometiendo lo que es el hígado. ¿No? Trastorno de la coagulación, y empieza a haber una citis, o sea, un edema así terrible a nivel de lo que es el abdomen, ¿no? Entonces ya es complicación mayor de estas pacientes cuando hacen ya una preeclampsia severa, que llegan a hacerla porque no se ha podido detectar o no se detectó a tiempo una preeclampsia leve, ¿no? Si se detecta una preeclampsia, pues estas pacientes tienen un tratamiento. Se suele llevar con ellas un tratamiento, ¿no? En el que pues, bueno, puede mantener esa presión de un 14,9. Tampoco se puede disminuir, porque disminuimos el volumen sanguíneo que le llega al feto, ¿no? Mantenerlas en ese 14,9. Disminuir las proteínas en orina, sí. Y bueno, pues las indicaciones del caso, ¿no? El reposo que tiene que tener esta paciente cuando ya pues se detecta una preeclampsia y una medicación, un antihipertensivo. ¿Cuál es el antihipertensivo ideal para estas pacientes, no? Luego lo miramos cuáles son esas pastillas que deben de tomar, ¿no? Entonces, estas pacientes que hacen preeclampsia leve se complicaron, no hubo tratamiento, hicieron preeclampsia severa, empezamos a hablar de lo que es un síndrome de Hell, ¿no? ¿Qué es ese síndrome de Hell? La complicación de la preeclampsia, caracterizada por una anemia hemolítica, hay una hemólisis ahí, ¿no? Hay una destrucción de glóbulos rojos, ¿no? Aumento de la TGO-LH, hay un aumento de las enzimas hepáticas, ¿no? El hígado se está haciendo daño y hay una plaquetopenia, hay una disminución de lo que son las plaquetas en sangre, por lo tanto la paciente pues se puede desangrar y hace la complicación mayor, la eclampsia, ¿no? La complicación pues que llega muchas veces a quitarle la vida a ambos, al feto y a la mamá. Complicación aguda de la preeclampsia en la que se presentan convulsiones generalizadas, ¿no? La paciente empieza a convulsionar. Complicación mayor de lo que es una preeclampsia en la que no ha sido tratada, ¿no? Los pacientes con preeclampsias llevan un tratamiento, por supuesto que ya una vez que tengan pues unas 36 semanas que ya ha habido maduración pulmonar, pues se someten, si es que puede, de acuerdo a la valoración que se hace, a un parto vaginal, si no, pues son cesariadas, ¿no? Manejo de la preeclampsia leve, ¿no? ¿Cómo manejamos una preeclampsia leve? El reposo, ¿no? Siempre va a ser el reposo, ¿no? De cúbito lateral izquierdo, si se cansa, pues vamos, que se giren hacia el lado derecho. La dieta hiperproteica, porque como tiene mucha pérdida de proteínas, se tiene que dar pues una hiper, ¿no?
y normosódica, o sea, normal en lo que es el sodio, normal en lo que es la sal. Control de movimientos fetales, el control de la presión arterial es un monitoreo, ¿no? Y aquí la medicación viene a ser pues el metildopa bioral, esta medicación que se suele, de hace muchísimos años, se suele dar pues el metildopa de 250 miligramos, ¿sí? El nifedipino que viene a ser pues condicional si la presión se va por encima de los 160 o es igual a 160 sobre 110 milímetros de mercurio, ¿no? Y la muestra de orina para ver el funcionamiento renal y bueno, una solicitud de análisis, ¿no? Para saber, pues, en qué condiciones, en qué grado de, o cuánto de hemoglobina puede tener la paciente, ¿no? Para hacer el control de la diuresis, ¿no? Entonces, son análisis que suelen, pues, enviar los médicos para controlar o para poder manejar lo que es la preeclampsia leve, ¿no? Aquí el manejo de la preeclampsia severa, de cómo se maneja la preeclampsia severa. Siempre, reposo absoluto, ¿no? La paciente tiene que estar a veces, dependiendo de, aquí hablamos de severa. Entonces, cuando ya es severa, es hospitalización, ¿no es cierto? La paciente tiene que estar hospitalizada y por lo tanto, pues nada por vía oral. ¿Por qué? Porque la preferencia es severa. Dice, se complica a sala de operación, ¿no? Controles vitales estrictos. El monitoreo fetal estricto, ¿no? Ya hablamos aquí de algo pues mucho mayor, ¿no? El control de diuresis estricto, ¿no? 2 cánulas binasal, ¿no? Cloruro de sodio más el sulfato de magnesio, 5 ampollas. Ya manejamos aquí el sulfato de magnesio para evitar pues esos movimientos motores que tiene la paciente, para evitar las convulsiones, ¿no? Para eso se usa el sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio no es un antihipertensivo, ¿eh? Entonces, los antihipertensivos son estos, el nifedipino, ¿no? El nifedipino que es condicional si en caso, pues, la presión arterial, ¡pum!, se sube, se eleva, ¿no? El diazepam, que viene a ser, pues, STAT, ¿no? Si la paciente tiene el riesgo de convulsionar, pues se le pone, se le aplica el diazepam. Y las actas de análisis que son, pues, solicitadas por el médico para saber pues si hay daño hepático, ¿no? De cómo están las plaquetas también en la paciente, ¿no? Y aquí está, ¿ves? El manejo de la eclampsia, igualito, la misma posición, ¿no? Suena la clave azul. El caso aquí es la clave azul, ¿no? El manejo de la eclampsia es clave azul. Suena, ¿no? Suena aquí la clave azul, inmediatamente se acercan estos personajes para hacerse pues cargo de la paciente. Estante o puérpera con convulsiones. La paciente está convulsionando. El médico tiene que llegar inmediatamente y ordenar qué es lo que se hace, ¿no? Está para cumplir las órdenes la señorita enfermera. No nos podemos quedar nosotros si estamos allí también al pie de la paciente para saber, para el monitoreo, ¿no? Para ver, pues, si hay los movimientos fetales y continúan los movimientos fetales. Si los cardíacos fetales han aumentado o han disminuido, la paciente está convulsionando. Entonces, la actuación aquí pues es mucho más rápida, ¿no? El manejo, de acuerdo a lo que indica el médico. Está el de laboratorio, por supuesto, listo para sacar la serie de análisis que son solicitados, ¿no? Y elaborarlos inmediatamente porque esta paciente va a subir a lo que es sala de operaciones, ¿no? El kit, vamos a ver, miren, que el kit de clave azul, mire todo lo que tiene.
Aquí incluyen una llave de triple vía, lo que no había en la anterior, equipo de Volutrol, ¿no? Un tubo de mayo, mascarillas de oxígeno con reservorios, lo que ha aumentado, ¿no? En diferencia con el clip de la clave roja, ¿no? ¿Qué más ha aumentado? La sonda de aspiración, el gluconato de calcio, ¿qué más? Y bueno, esas cositas que ha aumentado en relación con el clip de la clave roja, ¿no? Que tiene muchas más cosas, porque ya, bueno, pues es una complicación fuerte, una complicación mayor, ¿no? Por lo tanto, se tiene que contar con todo este tipo de material. ¿Mm? Y aquí entramos a lo que es pues ya la clave amarilla. Cuando hablamos de clave amarilla estamos hablando de sepsis, estamos hablando de infección, ¿no? Síndrome de respuesta inflamatoria sistemática asociada pues a un foco infeccioso conocido o sospechado, ¿no? La sepsis severa, que viene a ser una insuficiencia circulatoria sistemática con manifestaciones de hipoperfusión en órganos vitales, como son la acidosis láctica, como es la oliguria, las alteraciones de conciencia. Estamos hablando pues de una sepsis severa, ¿no? Una sepsis severa, bueno, pues hay complicaciones. ¿Sí? Las complicaciones que pueden pues ser muy graves, ¿no? Para la salud de la paciente, ¿no? Hay insuficiencia circulatoria a nivel del sistema, ¿no? Ah, hay manifestaciones de una hipoperfusión de los órganos vitales, ¿no? Hay oliguria, ¿no? Ya está alterado todo, mira, alteración de conciencia. Estamos hablando de sepsis, ¿no? Y pues estos pacientes pues hacen lo que se denomina un shock séptico, estado de choque asociado a una sepsis, ¿no? Entonces, clave amarilla, ¿no? A ver, ¿por qué se puede provocar una sepsis, ¿no? ¿Cuáles son esos factores de riesgo que hacen, pues, que provoquen esto, ¿no? La manipulación de la vía génito-urinaria para procedimientos terapéuticos o maniobras abortivas, ¿no? Material usado para hacer este tipo de procedimientos, ¿no? Que hace pues que ingrese una bacteria, que ingrese pues algún tipo de germen y que ocasione una infección, ¿no? La endometritis puerperal, cuando se han quedado restos después de un parto, ¿no? Entonces, al tercer día empiezan a haber ya manifestaciones en la paciente, ¿no? La paciente empieza pues a sentir escalofríos, la paciente empieza a sentir fiebre, el sangrado cambia de color, ya no es un sangrado rojo que se suele eliminar después del parto, ya es un sangrado que se vuelve pues achocolatado, ¿no? Y que empieza pues a tener un olor diferente, ¿no? La piel o nefritis, ya cuando empieza a haber pues un tipo de pus ahí, ¿no? Corioamnionitis, cuando ya se infectan lo que es el corio y el amnios, cesárea en condiciones de riesgo, ¿no? Parto no institucional, esos partos en domicilio, ¿no? Y bueno, pues suelen dar, ¿no? A pesar de que existen muchos hospitales, a pesar de que existen centros maternos, se siguen dando los partos en domicilio, ¿no? Pacientes que, bueno, por qué motivo no quieren acudir a un centro hospitalario. Y bueno, pues deciden tener su parto en casa. Bueno, aquí en Lima lo solemos ver, sí, sí, en los conos, a nivel de sierra se ve mucho más todavía, ¿no? Los RPM prolongados, esos RPM prolongados, pues pueden estar asociados con sepsis, ¿no? Extracción manual de placenta, una extracción, que pusieron la mano porque la placenta no salía, no se desprendía, y ya vemos, se hace pues una maniobra para poder extraer la placenta. Y bueno, pues es un factor para que la paciente haga pues sepsis, ¿no? Los abortos sépticos, ¿no? Los abortos sépticos, mire, claro, ha habido maniobra de por medio,
ha habido una bacteria, un germen que ingresó, hubo un tipo de infección y se convirtió en lo que es un séptico, ¿no? Complicación infecciosa grave del aborto que puede evolucionar a un cuadro de sepsis, ¿no? Shock séptico y síndrome de disfunción orgánica múltiple. Miren, chicas, chicos, no sé, colegas, quienes están presentes ahí, ¿no? Todo lo que puede provocar, ¿no? Un aborto realizado pues en malas condiciones, utilizando un material que no ha sido pues esterilizado, un material que no cumple con los requisitos para ser introducidos en lo que es el canal vaginal, ¿no? Cualquier germen se cuela ahí, cualquier bacteria ingresa allí y bueno, pues sigue ingresando. Encuentra lo que le gusta a la bacteria, ¿no? Encuentra pues su comida ideal, encuentra su hábitat, ¿no? Le gusta el ambiente, está feliz en su ambiente, por lo tanto sigue avanzando y con ello pues la complicación, ¿no? Entonces, este aborto séptico, como lo dice aquí esta diapositiva, producida por gérmenes gram negativos y anaeróbicos, estos gérmenes que suelen pues vivir sin oxígeno, ¿no? Por eso están felices, pues. No necesitan oxígeno para vivir, ¿no? Son pues negativos, gran negativos con muchísima resistencia, difíciles de combatir, ¿no? Entonces ingresan, están en lo que es el canal de la mujer, ingresan al útero y pueden pues convertirse, pueden convertir en una sepsis y no solamente y provocar una septicemia y hacer porque se complique. Por eso es una emergencia, los sépticos, ¿no? La paciente hace una septicemia y se puede morir. Entonces, es complicación, es una emergencia, definitivamente, ¿no? Dice, y se produce como consecuencia de aborto espontáneo complicado, como consecuencia de un aborto frustro, complicado, o por maniobras abortivas, ¿no? Los abortos complicados. ¿Sí? Bueno, pues ¿no? Un aborto en el que se ha necesitado pues cierto material para poder sacar los restos y bueno, pues se complicó. ¿Sí? Y a la larga o al cabo de 3 días pues pueden hacer un séptico, ¿no? Y aquí la corioamnionitis, vamos a ver, eso corioamnionitis, pues está también dentro de lo que es la clave amarilla, ¿no? Una infección inespecífica de la cavidad amniótica, ¿no? De sus anexos y eventualmente del feto, que se origina durante la gestación a partir de las 22 semanas o en el transcurso del parto, ¿no? Entonces, se pueden infectar estas membranas. ¿Sí? Infección producida principalmente por cualquiera de los gérmenes que se encuentran en la vagina. La corioamnionitis se puede desarrollar cuando se produce una ruptura de membranas, o sea, un RPM, durante un largo periodo. Esto permite el ingreso de microorganismos vaginales al útero. ¿Eh? ¿Se rompen las membranas? Claro, pues lo que hemos hablado en las diapositivas anteriores, ¿no? Se rompen las membranas y mucho más fácil el ingreso de las bacterias, de los gérmenes, ¿no? Ya pues están ahí con un camino libre, pueden seguir subiendo, pueden seguir avanzando y poder seguir infectando también otros órganos, ¿no? Entonces, es un gran riesgo y una complicación y una emergencia lo que es la corioamnionitis. Y bueno, más que esta corioamnionitis, pues no ha sido tratada a tiempo. Me refiero cuando recién pues empieza a haber un tipo de infección, ¿no? Si empieza a haber un tipo de infección, de hecho, pues, que tiene que ser tratada antes que se complique y se convierta, pues, en una sepsis,
esta pues tiene que ser inmediatamente tratada, ¿no? Porque si no, pues imagínense, ¿a dónde va a llegar la paciente? A un hospital, ¿no? Y en un hospital, pues, hospitalizada por varios días, con antibióticos por varios días, ¿sí? Porque bueno, es una complicación mayor, ¿no? La endometritis puerperal, ¿esto cuándo ocurre? Cuando hablamos de una endometritis, en el posparto, ¿no? Invasión de gérmenes patógenos a la cavidad uterina luego del parto, ¿no? Luego del parto, comprendiendo la decidua, bueno, es una parte de lo que es capa uterina, con posibilidad de invadir la capa muscular, ¿eh? Entonces, invade. Si nosotros lo dejamos que esto avance, este germen pues sigue invadiendo, ingresa fácilmente, porque encuentra pues comida, porque encuentra el clima, porque encuentra el ambiente apropiado para seguir pues sobreviviendo, ¿no? Y por lo tanto sigue avanzando y, pues, y que solamente se pueden combatir con medicamentos, solamente se pueden combatir cuando hay una endometritis retirando los restos que han quedado ahí. Porque esta endometritis es porque hay restos placentarios, ¿dice? La infección puede favorecerse si existe retención de restos placentarios. Se caracteriza por presentar fiebre mayor de 38 grados, pasadas las 48 horas del parto en 2 controles cada 6 horas. ¿Ves? Mayormente lo logramos detectar a tiempo, ¿no? Por ejemplo, las pacientes cesariadas, ¿no? Son puérperas, pero que han pasado por una cesárea. Se suelen quedar, pues, 2 días en el hospital. O, bueno, hoy por la pandemia, pues, igual, son creo 2 días, ¿no? Entonces, se puede detectar los síntomas que presenta la paciente, ¿no? La paciente, pues, ese escalofrío y luego, pues, esa temperatura que no les baja, una temperatura mayor a 38 grados, que ya estamos hablando pues de fiebre, ¿no? Y bueno, el cambia, están incómodas, hay un malestar general porque hay restos ahí y se está produciendo una infección, ¿no? Entonces, es combatido esto, ¿no? Sacando esos restos placentarios y dando antibióticos. ¿Sí? Los gérmenes más frecuentemente, los gérmenes que más frecuentemente se presentan, ¿no? Son los estreptococos, bueno, todo lo que son cocos, ¿no? Los anaeróbicos, la Escherichia coli, los bacterioides, los Clostridium y los Staphylococcus. ¿Ves? Mira, son bacterias pues resistentes, ¿no? Son bacterias que son difíciles de combatir y que necesitan pues de muchos antibióticos. Si no, pues la infección se va a dar mucho más fuerte, ¿no? Entonces, hablamos, mayormente estamos acostumbrados a ver este tipo de infecciones, ¿no? En los postpartos, las pacientes a veces son dadas de alta a las 24 horas y regresan pues presentando un cuadro, ¿no? Y cuando se les pregunta, pues escalofrío, fiebre, ciertos restos, encuentran ellos que pues, están eliminando ciertas membranitas y que su sangre ya no es roja, sino es chocolatada y que ya presenta mal olor, ¿no? Pasado 3 días, pues cambia, ya es con otro olor, ¿no? Un olor característico como que se estuviera pudriendo una carne. Efectivamente, ¿no? Se han quedado restos de la placenta, ¿no? Y adentro, pues, se han estado, pues, malogrando, por utilizar una palabra, ¿no? Están ya tomando otra consistencia. No tienen por qué estar esos restos ahí. Han tenido, pues, que salir junto con la placenta. Sin embargo, se quedaron y ya, pues, bueno, se han ido, pues, malogrando, ¿no? Por lo tanto, el olor es diferente y la sangre también es diferente, ¿no? Nos está indicando de que algo hay ahí adentro. Entonces, estos signos, síntomas que la paciente nos refiere
ya nosotros estamos inmediatamente deduciendo que puede tratarse pues de una endometritis. Es una puérpera. Al tercer día, con este tipo de manifestaciones, ya nosotros presumimos que se trata de una endometritis. El manejo, aquí vemos, mire, el manejo de la clave, siempre los mismos, siempre, ¿no? Aquí en este caso del shock séptico, no siempre puede ser una puérpera, también puede ser una embarazada, ¿no? Que ha hecho pues una corionitis porque ingresó una bacteria y inflamó lo que son las membranas, ¿no? El corion y el amnios. Nuestros personal que actúa siempre son los mismos, ¿no? En la misma posición, como ustedes lo pueden ver, ¿no? El médico siempre va a estar ahí hacia el lado derecho, la enfermera hacia el lado izquierdo, la obstetra en el pie de la paciente y casi a la altura de la cabecera, pues va a estar el técnico, ¿no? Y más hacia nuestro ladito va a estar pues el técnico de laboratorio. ¿Eh? Los mismos personajes, que ya saben cuál es su manejo, qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Médico indica, la enfermera actúa, ¿no? Nosotros monitoreamos a la paciente, aquí en este caso, control estricto de las funciones vitales, temperatura sobre todo, ¿no? El sangrado que pueda presentando, porque es una puérpera, ¿no? Que está haciendo pues un tipo de infección. Entonces tenemos pues que, vamos a cambiar el colorcito para que diga, ay, pero no, mira, ahí, clave amarilla, ¿no? Entonces ya las actuaciones en sí las sabemos, ¿no? Las sabe el personal y bueno, si está de turno ustedes, o nosotros, perdón, las obstetras, sabemos qué es lo que vamos a realizar. Hay un protocolo, ¿no? En el que ya lo sabemos siempre y cuando trabajemos pues en un hospital, ¿no? Porque en las postas nosotros no podemos realizar eso. ¿Sí? En un hospital, sí. En un centro materno perinatal también, ¿no? Porque hay médicos, porque hay especialistas. Sin embargo, en una posta no. En una posta, ¿qué hacemos? La referencia del caso. La paciente puede llegar a nosotros en el consultorio, ¿no? Y con toda esta sintomatología, inmediatamente tiene que ser referida, inmediatamente tenemos que ver el contacto porque ahora existe eso, ¿no? Ya sabemos el lugar donde la vamos a enviar, ya conocemos el hospital donde esta paciente va a llegar y va a ser recibida por otra obstetra porque nosotros la estamos refiriendo y es la otra obstetra que ya hizo todas las gestiones en el hospital para poderla recibir y para poder actuar, ¿eh? Entonces, aquí en todos estos manejos de las claves rojas, azul y amarilla, ya todo está escrito. Es un protocolo en el que todos hacemos lo mismo. Todos los, los que trabajamos en hospital, los que trabajamos en centro de salud, en posta, ya sabemos el manejo. ¿Eh? Y aquí está pues lo que es el manejo de la clave amarilla. ¿Eh? Siempre. La paciente tiene que tener el reposo. Nada de vía oral, porque la paciente puede entrar a la sala de operaciones. ¿Eh? El control de las funciones vitales aquí es muy estricto, ¿no? Bueno, aquí el monitoreo fetal, bueno, siempre y cuando la paciente esté embarazada y está haciendo una sepsis. Las cánulas, el control de la diuresis, el cloruro de sodio al 9 por mil, frasco de cloruro al 9 por mil, más los antibióticos, siempre y cuando pues ya el médico ya la vio, ¿no? El médico ya ha indicado el tratamiento a seguir. Si es puérpera o gestante, menos de 20 semanas, oxitocina, 3 ampollas, ¿no? Vamos a inducir un trabajo de parto para que la paciente lo elimine, lo expulse, ¿no? Metamizol, porque bueno, hay fiebre de por medio, y ranitidina, pues para el estómago, ¿no? Entonces, aquí está ya en lo que es el kit. Miren, el kit es diferente a los otros kits que hemos visto, ¿no? Porque aquí, ¿qué incorporamos? Los antibióticos, ¿no?
Como pueden ver, ampicilina, gentamicina, clindamicina, ranitidina, metamisol, porque como hay fiebre, estamos hablando de una sepsis, hay fiebre, pues tiene que estar pues un metamisol, ¿no? Furosemida, y bueno, lo demás sí existe en lo que son pues los otros kits, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, todos estos kits tienen que estar sellados y tienen que estar pues en el lugar indicado, ¿no? Puede estar en una sala de emergencia. El paciente llega a una emergencia y necesitamos el kit. O sea, no podemos ir pues a buscar el kit, ¿no? Entonces, ¿dónde más tiene que estar? Pues tiene que estar en lo que es una sala de parto, ¿no? Tienen que estar los kits. No podemos salir de sala de parto e irlo a buscar a emergencia, porque dependiendo del hospital, ¿verdad? Los hospitales que están, pues, la sala de emergencia está por una puerta y lo que es sala de parto, pues, está por otro lado, ¿no? Entonces, tienen que estar, pues, en los lugares donde se tiene que coger fácilmente, ¿no? Para poder, pues, sacar los medicamentos que tienen ahí dentro, porque esta es una cajita, ¿ven? Miren cómo ustedes la pueden ver. Es una caja que está sellada y que fuera de esa caja dice todo esto. Y de clave amarilla y el contenido que tiene. Tiene que decirlo la caja. Tiene que estar pegado allí el papel, ¿no? Bien, pues esto ha sido lo que es la ponencia de lo que son las emergencias obstétricas y lo que es el manejo en las claves roja, azul y amarilla, ¿no? Entonces, mayormente lo que hacemos aquí en esta ponencia es pues repasar nada más, repasar lo que hemos llevado, lo que hemos estudiado cuando hemos sido estudiantes, nada más. Y luego, pues, los protocolos que en uno u otro hospital, pues, suele variar un poquito, pero lo que es los kits, no, los kits están, pues, todos contienen lo mismo en todos los hospitales, ¿no? A nivel de lo que es Perú. Bueno, pues, muchísimas gracias por su atención a nombre de Actualizaciones en Obstetricia. Los invitamos para las próximas ponencias que van a realizarse. Y bueno, pues otra vez, mi agradecimiento y nos vamos a ver si nos encontramos en una próxima ponencia. Muchas gracias y hasta luego. Vamos a ver. Ujú.